Muy buenos días, amados hermanos. Esta mañana, por favor, les pediría que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Vamos a estudiar un pasaje muy hermoso que tiene mucha enseñanza para nuestras vidas y que el Señor Jesucristo nos las narró, ¿no? Y está acá escrito en el libro de Juan. Vamos a Juan, capítulo 13, verso 1 hasta el 20. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este hermoso pasaje, Señor. Enséñanos, Dios bendito, que a través de tu santa palabra, Dios, podamos entender la enseñanza que tiene este pasaje, las muchas enseñanzas que hay, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables, Dios. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, qué hermoso pasaje, de verdad. Algunos lo toman simbólicamente, que el Señor Jesucristo habló de lavarse los pies es servir y nada más, pero no es lavarle los pies literalmente, pero Él lo hizo literalmente. Y dijo que ese era un ejemplo. Y dijo que nosotros también teníamos que hacer lo mismo que Él había hecho. Cada uno es libre de querer entender lo que quiere entender, ¿no? Pero eso es lo que dice la Escritura. Entonces, algunas cosas que recalcar antes de entrar a la enseñanza principal. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, el Señor sabía que había llegado su hora, ya acababa su obra y era el fin, ¿no? Hasta ahí llegaba, ¿no? Hasta cuando Él dijo: todo está consumado, consumado es, ya, hasta ahí llegó, ¿no? Pero también dice que había amado a los suyos, un amor muy especial a aquellas personas que fueron sus apóstoles, sus discípulos, y que el Señor las amó hasta el fin, ¿no? Un amor tremendo. ¿Cómo habrían estado estos apóstoles al lado del Señor Jesucristo y ser amados por Él, ¿no? Tener esa sensación. Pero también habló que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿no? Y el Señor lo sabía, ¿no? Sabía eso. También sabía que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Él lo sabía. Tenía poder aún en la cruz de decir: bajen ángeles y tiene la vida todo esto que me quieren matar a mí. Lo pudo haber hecho. No lo hizo por amor a ti y a mí. Pero también dice que había salido de Dios y que regresaba a Dios, ¿no? Y volvía a Él, iba nuevamente a Dios.
Él lo sabía todas esas cosas. Pero quiso dar un ejemplo final a sus discípulos, ¿no? Lavar los pies. Se sacó la manta, se ciñó una toalla y comenzó, ¿no? Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, a mí no me vas a lavar jamás, no, 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 tú me vas a lavar, no, Señor. Pero el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y eso hizo reaccionar a Pedro de tal forma que dijo: Señor, no solamente los pies, ¿no?, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Y el Señor le dijo: no, solamente los pies, porque el que está limpio solamente necesita lavarse los pies, ¿no? Y una cosa que llama la atención también es cuando el Señor le dice en el verso 7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás, ¿no?, lo entenderás después. ¿Cuál después? Después que Él lavara los pies a los discípulos, inmediatamente iba a entender estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le estaba dando un ejemplo vivo, ¿no? ¿Un ejemplo de qué? De humildad, de servicio, ¿no? Y un ejemplo de perdón también, ¿no? A veces nosotros no queremos servirle: no le voy a dar, no le voy a dar lo que yo quisiera darle o lo que le corresponde porque me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? Nosotros no debemos actuar de esa manera, ¿no? En Mateo 25, el Señor Jesucristo dejó una enseñanza muy grande, ¿no? Que nosotros debemos de tomarla en serio, ¿no? A veces no creemos lo que dice la palabra de Dios, pero en Mateo 25:35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, pero estuve desnudo y me cubriste, de enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, hermano, si tú sirves a otras personas como para Dios, dice Señor, no para los ojos de los hombres, no para lo que el mundo quiere, sino para Dios. Si aún en tu trabajo, si eres honesto, si haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Se lo estás haciendo a Dios. En el servicio, en la humildad, en la sencillez, ¿no? Dejando a un lado la soberbia. Si tú te pones altivo porque tienes un puesto ahora, ya sea de pastor o de cualquier otro puesto, no uses ese poder o ese puesto para hacer sentir mal a alguien. Úsalo para servir, para honrar a Dios, para bendecir a Dios, haciéndolo a otras personas. Porque haciéndole el servicio a otras personas se lo estás haciendo a Dios, ¿no? Qué tremendo, la verdad. Volviendo a Juan 13, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Lo entendieron? ¿Vieron? Aquí está la enseñanza. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dijo simbólicamente, o dijo que hay que lavar los pies. Dijo que hay que lavarle los pies a los demás. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como cuando dice ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
Bienaventurados seréis si las hicieres, si las pones en práctica, si practicas la humildad, la sencillez. A veces necesitamos bajarnos de nuestra nube, de nuestro pedestal, de nuestro monumento que nos hemos construido y actuar con humildad. Y por eso el Señor mandó esto, para que estemos a nuestra congregación, a nuestros hermanos, y lo practiquemos con ellos. Nos unamos, ¿no? Porque eso va a matar toda la enemistad y unos con otros y nos va a ayudar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y que seamos, mientras tengamos vida y aire en nuestros pulmones, podemos ayudar a otros. Una pequeñez, hermano, puede hacer grandes cosas, ¿no? En Mateo 7, en Lucas 7, vemos a María Magdalena lavándole los pies al Señor Jesucristo. Lavándole los pies a Dios, enjugándolos con sus cabellos. Ojalá que tú entiendas la enseñanza y la puedas practicar para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre bendito y alabado sea tu nombre. Te ruego, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, que tú, Señor, les muestres el amor de Dios, cómo el amor de Dios puede abrir puertas, cómo el amor de Dios, Señor, puede matar todos los rencores del mundo y puede ayudarnos, Señor, a triunfar en este mundo. Te doy las gracias, Señor, y me pongo en tus manos, agradecido con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente, amados hermanos. Nos vemos en otro próximo video, si así Dios lo permite. Comparta, por favor, este video con alguien que le puede servir de enseñanza para su vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.